tema de la liberación, pero también fue médico y especialista psiquiatra. Pero lo más interesante, que es lo que me sorprende a mí, fue combatiente, tanto en la guerra mundial como en Túnez. Una persona combatiente, y lamentablemente perdió tempranamente su vida producto de un problema de salud que en esos momentos no tenía cura y que hoy todavía mata bastante. Entonces es interesante manejar ese tema, porque también es como una especie de encontrarnos en nuestras historias y vernos en su espejo, lo que él vio, lo que hoy estamos pasando. Porque a pesar del tiempo que tiene ido, es capaz de mantener una actualidad que la verdad sorprende. Parecería que nos estuviera hablando hoy de lo que sucede y tal vez inclusive más allá de eso. Para comentar esos temas, empezar con ese elemento, nosotros tenemos una especie de exposición bonita de Maribel Núñez, que va a trabajar entonces, va a trabajar inicialmente entonces explicándonos algunas cosas que son de interés, y luego entonces tendremos otro plato, otra agenda para ustedes. Adelante. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, celebrando a Fran Fanon, un huracán descolonial para el mundo. Buenas noches a todos y a todas. Es un honor para Acción Afrodominicana y para la Escuela Multitemática realizar esta necesaria tertulia para celebrar el significativo centenario del natalicio de Fran Fanon, a quien con justicia hemos llamado el huracán descolonial de Martinica para el mundo. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Sophie Mariñez, una destacada intelectual dominicana residente en Estados Unidos y quien recientemente ha sido galardonada con el premio Fran Fanon 2025 de la Asociación Filosófica del Caribe por su valioso libro Espirales en el Caribe, que está aquí, representando la violencia y corrupción en Haití y la República Dominicana. Felicitamos a la doctora Mariñez por este merecido reconocimiento que subraya la profundidad de sus estudios y su compromiso con la verdad histórica y los derechos humanos. Fanon, como bien sabemos, fue un psiquiatra, filósofo, revolucionario y combatiente que nos dejó un legado inmenso. Sus obras como Piel Negra, Máscara Blanca y Los Condenados de la Tierra son pilares fundamentales para comprender las profundas secuelas del colonialismo, la alienación psicológica y la crucial necesidad de una descolonización integral. Su análisis de la opresión y la resistencia ha influido en movimientos de liberación en todo el mundo, convirtiéndolo en una figura indispensable para entender la dinámica postcoloniales y la lucha por la autodeterminación de la dignidad humana. Es importante recordar que la trascendencia de Fanon no siempre fue reconocida en su land natal, en su Martinica querida. Durante años sus libros ingresaron a la Martinica colonizada por Francia de forma clandestina. No fue sino hasta 1982, 2 décadas después de su partida física, que su pueblo le rindió el merecido homenaje, nombrando calles y escuelas en su honor. Este hecho nos recuerda la importancia de reconocer y celebrar nuestros pensadores y pensadoras más valientes, sobre todo cuando sus ideas desafían el statu quo. Para la República Dominicana, el estudio de Fanon es una tarea crucial. Nos invita a despojarnos de lastres mentales y sociales sembrados desde los tiempos de la colonia y a profundizar en nuestra identidad afrodescendiente. Por eso,
nos complace anunciar que como resultado de esta tertulia, nuestra tarea más inmediata de todos nosotros aquí presentes es crear una amplia y representativa comisión para preparar una celebración aún más grande del centenario de Frank Fanon, en la que seguro tendremos la participación de su hija Mireya Fanon y del intelectual recolonial de Puerto Rico Ramón Grosfoguer y una amplia representación del Círculo Frank Fanon de Martinica. Asimismo, esperamos lograr la publicación popular en República Dominicana de Piel Negra, Máscara Blanca y Los Condenados de la Tierra, libro que ya hemos comenzado a leer en Acción Afrodominicana y analizar en el Círculo de Lectura Leyéndonos Afro, lanzado precisamente como parte de esta celebración el pasado domingo 20, día de las celebraciones globales por su centenario. Invitamos a seguir celebrando la trascendental figura de Frank Fanon, su obra decolonial y su continua relevancia en el Caribe y el mundo. Su pensamiento sigue siendo un faro que nos guía en la búsqueda de la liberación plena y auténtica. Muchísimas gracias por estar aquí. Interesante, ¿verdad? Vamos a pasar a un punto en que la profesora Sophie nos va a comentar algunos temas importantes. Déjeme decirle que la profesora Sophie Marín es dominicana, de padre dominicano. Inclusive su formación de grado la hizo en la República Dominicana. O sea, no es una persona que llegue, hola, yo estoy aquí por primera vez. Es una dominicana, claro, también tiene orígenes franceses. Actualmente se le define como una académica interdisciplinaria y comparatista cuya investigación, oigan esto, busca la intersección entre la literatura, la historia, las filosofías y los estudios culturales. Fíjense qué tema más amplio y cómo trata de ella de hacer la síntesis de todo eso en sus estudios, ¿verdad que sí? Es profesora de lenguas, culturas y literatura modernas en Manhattan Community College, y donde recientemente recibió el premio de la docencia distinguida. Eso fue este año. También es profesora en los programas de francés, estudios africanos, estudios liberales y recientemente creado programa de doctorado en estudios afroamericanos y étnicos del Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. ¿No es así? Fíjense. Ha sido nombrada profesora visitante en la Sorbonne Nouvelle de París en este mismo año, donde impartirá cursos de posgrados en estudios del Caribe y trabajará en su proyecto Exilio en París, ¿verdad? Pero lo último interesante es que ha sido galardonada, ¿verdad? ¿Cómo se llamó el premio? El premio Frank Fanon al libro más destacado del pensamiento del Caribe. Eso tiene horas de haber sido. Esta oportunidad única de poder encontrarnos con un intelectual de alto nivel y con gran nivel de compromiso con el futuro de nuestros pueblos. Adelante. Muchísimas gracias por esta introducción tan hermosa y muchísimas gracias a todos ustedes por venir aquí, escucharnos y a Maribel sobre todo, empezando con Maribel, que fue la de la idea de invitarme a compartir algunas ideas sobre Fanon cuando supo que yo me dirigía a Martinica para recibir el premio la semana pasada. Y como no hay vuelos directos de Nueva York a Martinica y yo sabía que había un vuelo de Santo Domingo a Martinica, dije voy a aprovechar para dar el saltito. No me esperaba que todo esto iba a pasar para nada, porque Mario, vamos a aprovecharte que estás de paso. Claro, están de acuerdo, ¿verdad? Tuve que prepararlo todo súper rápido.
Y también quiero aprovechar para dar las gracias a Virtudes Álvarez, a Manuel Salazar, a Fernando, a Aquiles por haber organizado todo esto. Virtudes, que es prima mía. Inmediatamente se entusiasmó. Prima mía, que yo nací primero. Sí. Y entonces, bueno, estoy súper contenta de reencontrarme con la familia, con los amigos, con colegas, todos brillantes. Tengo aquí a amigas y colegas que han contribuido muchísimo a este libro, que son Ann Eller, historiadora distinguida en la Universidad de Yale, que escribió un libro sobre la guerra de la restauración titulado Soñemos Juntos, que lo podremos hablar después. Diomelca Rivas, candidata al doctorado de historia allá en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y que está trabajando el tema de la educación en el periodo de Trujillo. Tenemos a Fernando Valerio, con quien también comparto muchas ideas. Juan Carlos Mienses, a quien yo cito en ese libro, no sé si tú lo sabías, analizo una de sus obras. Fátima Portorreal, con quien me dio muchas ideas sobre uno de los temas que abordo en el libro, del aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, entonces, Frantz Fanon, como bien dijo José Celic, es una figura de trascendencia y crucial. ¿Me oyen bien allá al final, al fondo? Sí. En el mundo de hoy, porque ataca el colonialismo de frente, el sistema colonialista, ¿sí? De manera muy clara, con un lenguaje muy accesible, y sobre todo los efectos del colonialismo en la mentalidad. No es solamente el poder colonial político y económico, sino el psicológico, ¿no? Entonces, bueno, como ya saben, él era martiniqueño, nació un día como el domingo pasado, el 20 de julio del 1925, en Martinica, miembro de una familia modesta, 8 hermanos. 1925, hoy se cumplen 100 años. Y entonces, antes de terminar el bachillerato, cuando Francia estaba invadida por los nazis, él, compelido por su amor patriótico por Francia, se va a ayudar a Francia a liberarse de los nazis y va a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando llega allá, se da cuenta que hay dos Francias: la Francia de los ideales revolucionarios y la Francia del día a día racista, que le hizo entender a él que él no era francés, que era un negro. O sea, regresa a Martinica, termina sus estudios y decide volver a Francia, porque para estudiar una carrera habría que volver a la metrópolis. Empieza para ser dentista, pero abandona eso para estudiar medicina. Se especializa en psiquiatría y en filosofía. Tiene todos esos títulos. Cuando termina la psiquiatría, el gobierno lo coloca él solicita trabajo en Martinica, quería volver a Martinica, pero no le dan puesto en Argelia, que estaba en ese momento en guerra con Francia, luchando por su independencia con Francia. Se lo mandan ahí en el hospital psiquiátrico, Blida se llama. Durante ese tiempo, justo antes de eso, él, como resultado de su experiencia vivida en Francia, donde él se da cuenta cuando era estudiante que lo tratan no como a un francés, sino como a un negro, él escribe Piel Negra, Máscaras Blancas. Eso basado en su experiencia personal, su análisis de cómo el martiniqueño es visto, el colonizado en general es visto por el colonizador, y cómo está atrapado en esa etiqueta, está totalmente deshumanizado, ¿no? Totalmente deshumanizado. Y incorpora el colonizado internaliza cómo el colonizador lo ve. Entonces, eso le voy a hablar un poquito más adelante, pero primero quiero hacer la pequeña biografía. Entonces, después que publica Piel Negra, Máscara Blanca en 1952, trabaja en Argelia durante 10 años, se dedica a trabajar en el hospital psiquiátrico, y ahí él se da cuenta que los problemas psiquiátricos
de los colonizados no son problemas genéticos ni individuales, sino creados por una estructura, un contexto, un sistema social, político, económico. La fuerza de repetirle al colonizado que es inferior, que es feo, que es bruto, que es primitivo, o sea, ese maltrato va creando lesiones emocionales. Y él dice que el tratamiento psiquiátrico o psicológico no puede ser ignorando esa realidad social. O sea, eso es lo que me encanta de Fanon, que él se va más allá de donde fue Freud o Lacan, que tratan el tema psicológico de una manera individualista, ¿no? Como desconectado de la realidad social. Entonces ahí él trata de que la administración del hospital psiquiátrico lo entienda a él, porque él quería crear un programa nuevo de terapia descolonizante, y no lo logra, sale de ese trabajo y comienza entonces su lucha de combatiente. Ahí es donde él se va a otros países de África a buscar la solidaridad de otros países africanos, de las colonias francesas del occidente de África, para que se solidaricen con la lucha independentista de Argelia con relación a Francia. Y su obra se comienza a extender por todo ese ámbito geográfico, y su trayectoria como combatiente lo convierte a él en una figura heroica entre todas esas comunidades en África, en Argelia. Él es considerado un héroe en Argelia. Incluso su obra se conoce hasta en Irán, en Palestina. O sea, los pueblos revolucionarios todos de esos países se inspiran de la obra de Fanon. Entonces, en 1960-61 lo diagnostican con leucemia y le dan como 1 año de vida. Y ese diagnóstico le sirve a él de impulso para escribir su obra más conocida, que es Los Condenados de la Tierra. En 4 meses él escribe este libro, y ahí él habla de los tipos de descolonización que existen, o sea, que se pueden visualizar. La descolonización política, cuando un pueblo se independiza y se convierte en un país soberano, y la descolonización individual, mental. Y bueno, y lo escribe en 4 meses y muere poco después, en el 61. Ese es un poco el recorrido. Entonces, aquí yo he preparado algo que, basado en las clases, yo siempre enseño a Fanon en mi clase de estudio del Caribe en Estados Unidos, y tengo estudiantes de Nueva York, tengo la suerte de tener estudiantes del mundo entero, y todos los estudiantes, así sean asiáticos, africanos, caribeños, se identifican muchísimo con el pensamiento, y ustedes van a ver por qué. En este libro, el primero que les esta pequeña charla tiene 3 partes. La primera parte le voy a hablar de cómo funciona el poder colonial, la segunda parte de cómo funciona la internalización del racismo, o lo que se llama alienación cultural, y la tercera parte es brevemente hablar de los procesos de descolonización, de lo que podemos hacer para descolonizarnos. Entonces, lo primero es que tenemos como el poder colonial. Tenemos el poder, y esto tomé algunas notas del coloquio que estuve ahora en Martinica, porque el Círculo Frantz Fanon, precisamente, tienen intelectuales expertos en explicar la obra de Fanon. Y Víctor Permal, si van a invitar a alguien, traten de traer a Víctor Permal, que es una figura maravillosa, y me dio algunas ideas de cómo organizar estas ideas. De que primero tenemos el poder político, que es el poder supremo, que es el Estado, ¿verdad? El Estado, este Estado colonial o nacional burgués, se impone a través de la fuerza primero, ¿verdad? Como aquí los españoles llegaron primero a la fuerza, y luego se impone con las leyes, ¿verdad? Las leyes que van a legitimar ese Estado. Un ejemplo de leyes es el Código Negro, durante la esclavitud, ¿verdad? El Código Negro, que en su momento legislaba y legitimaba la esclavitud, es el ejemplo más claro de la normalización y legalización de lo que fue durante siglos uno de los casos más completos de deshumanización del hombre.
que se haya visto en la historia de la humanidad. También nos recuerda que no todo lo que es legal es moral. Y no todo lo que es moral es legal. Porque aquel que se rebela contra su esclavitud y huye a las montañas o se rebela contra su amo, lo mata, inmediatamente es considerado un criminal según las leyes esclavistas. Entonces es muy importante recordar que no siempre las leyes son legítimas o moralmente legítimas. El segundo poder es el poder económico, que en realidad es el primero, porque es el que dirige el poder político, que siempre está para beneficiar a una clase dirigente, una élite que va a acumular riquezas, que conocemos como el capital, basado en la explotación de la fuerza trabajadora, ya sea esclava o libre, o supuestamente libre. Este poder económico es realmente el que está detrás del político y detrás del tercero, que es el poder religioso en el contexto colonial, y luego ideológico bajo otras formas en los contextos nacionales o independentistas. El papel de este poder es propagar la ideología colonialista y convencer a los esclavizados que la esclavitud es buena, porque les hace conocer a Dios, la civilización occidental y su escala de valores sobre el bien y el mal, lo puro y lo impuro, lo bello y lo feo. Es aquí donde se produce la imposición cultural, o lo que Fanon llamó la alienación de los pueblos colonizados, que los lleva a querer parecerse a los colonizadores lo más posible. Para Fanon, esta es la violencia más suprema, porque nos lleva a negar, rechazar o borrar nuestra propia cultura, herencia, historia africana o indígena de las Américas o de cualquier otro continente autóctono. Tanto es así que nos ciega totalmente, nos impide ver o comprender nuestra posición dentro del sistema, que no es la de los opresores o de la clase dirigente, sino la de los oprimidos, pero no lo sabemos. La alienación cultural es cuando no sabemos que estamos colonizados, no nos damos cuenta, somos bien ingenuos, hemos internalizado la mentira de la superioridad blanca, nos hemos creído el cuento de que por no ser blancos somos más brutos, feos, primitivos, y que el problema está en nuestro aspecto físico u origen étnico y no en el sistema. Entonces, esa mentira nos da la ilusión de creer que podemos hacer algo al respecto, que podemos mejorarnos, que podemos perfeccionarnos, llegar al ideal de la civilización que se nos ha impuesto. Por ello, en el caso colonial francés, mientras mejor hablas el idioma o adoptas la cultura francesa, más podrás echarle vaina al otro, creerte que eres mejor que los que no tuvieron el privilegio que tú tuviste de aprender simplemente de aprender el francés o de acceder a la cultura francesa. Por ejemplo, y eso se puede aplicar en cualquier contexto, el español, el británico. Por ejemplo, hablar como un francés no es simplemente hablar la lengua, sino hablarla sin acento, pronunciar esas R's bien jaladas, bien francesa. Mientras más parecido eres, ¿no? Entonces eso, mientras más haces eso, más le echas vaina al otro que no tuvo acceso a esa socialización que le permitió pronunciar la R tan puramente. Que algo parecido lo podemos ver también en el contexto español, por ejemplo, los dominicanos que nos comemos las heces, ¿no? Decimos los muchachos en vez de los muchachos. Entonces esa particularidad es mal vista por el sistema colonial. Fanon nos habla de cómo cuando el martiniqueño iba a vivir o estudiar a Francia en los años 40 y 50, regresaba tan transformado a la isla que se le había olvidado el creol, no soportaba el calor y se comportaba como si fuera un semidios. Y otros lo veían así también, un semidios, y parte de ello era porque también en esa época viajar a Europa era algo
mucho más difícil, caro, era en barco, era una experiencia del otro mundo. Ahora, como profesora de idioma, yo le voy a decir, quiero aclarar algo, que el aprendizaje de un idioma o estudiar en una universidad privada o fuera del país en sí no es lo reprochable. Al contrario, es importantísimo aprender otros idiomas, tener acceso a otras culturas, otros centros del saber y adquirir los conocimientos necesarios para ejercer ciertas profesiones. Todo está bien. Lo que no está bien es creerse que por haber tenido esos privilegios se es superior a otros que no tuvieron la suerte de uno, ¿no? Y que se utilice eso para humillar al otro, para tratarlo mal. Lo que se ha copiado aquí no es el idioma ni el conocimiento, sino la arrogancia del colonizador. Por ejemplo, tengo el caso reciente de un empleado o una empleada anónima de una embajada de Francia que atiende a personas que vienen a pedir su visa o cualquier papeleo y los trata con una arrogancia, a veces hasta peor que si hubiera sido la cónsul misma de la embajada. Esa persona tuvo la suerte de aprender francés y quizá de estudiar en Francia, y ahora tiene la suerte de trabajar en una embajada, pero lo único que sabe hacer es ejercer su momentico de poder colonial para enseñorearse sobre sus compatriotas. Esa soberbia de esa persona es un reflejo de su falta de autoestima y de autorrespeto, porque uno trata al otro como uno es por dentro. Cuando uno se respeta, no trata a los demás de esa manera. En palabras de Fanon, es una colonizada que no sabe que está colonizada. Y yo le agregaría que la manera más fácil de parecerse al blanco colonizador no es aprender la lengua, no es estudiar la metrópolis, porque todo eso requiere un esfuerzo. Hay que trabajar para aprender otro idioma. Eso se logra, la manera más fácil es simplemente copiando la arrogancia del colonizador. Eso se hace en 2 minutos. No requiere ningún esfuerzo. Por trabajar en una embajada ya era francesa o francés y superior. Volviendo a Fanon, otra técnica muy utilizada por los colonizadores es sembrar la división entre los distintos grupos colonizados. Por ejemplo, en el contexto francés se distingue a los colonizados de las Antillas como Martinica, Guadalupe y los de las colonias y excolonias en África. El colonizador le hace creer al caribeño que, como tiene una relación más larga con Francia, es ciudadano francés, ha estudiado en Francia, trabaja para el gobierno de Francia, se ha blanqueado por comparación con el africano, que ese sí que es negro y atrasado, según ellos, porque todavía no ha salido de la selva. Aquí la negritud, vista como algo negativo, no radica en el color de la piel, sino en el lugar de origen, África, y en la proximidad con la naturaleza o el campo, o la selva, en vez de lo urbano. Aquí tenemos esa distinción famosa entre el campo y la ciudad, naturaleza, civilización. Cuando Francia todavía tenía sus colonias en África Occidental, esto le permitió enviar a martiniqueños y guadalupeños como empleados de su administración, y estos utilizaron esa posición para ejercer su momentico de poder frente al africano, tal como vimos en el ejemplo anterior. Entonces tenemos esos 3 ejes del poder colonial o del proceso de colonización, ¿verdad? El político, el económico y el ideológico. En el caso de Martinica, Guadalupe y otras colonias de Francia, la relación de poder político, económico e ideológico sigue siendo la misma, aunque le hayan cambiado el nombre a Departamento de Ultramar, es la misma situación, y podemos hablar de esto con el tema de Martinica, donde aprendí muchas cosas sobre la situación de la actualidad. Entonces ahora entremos a Fanon, la segunda parte. No, él no es el primero ni el último en denunciar las atrocidades cometidas por el sistema colonialista. Ya en el siglo XIX tenemos los escritos del barón de Bastille, que era uno de los
propagandistas o intelectuales de la corte del rey Christophe en Haití, a principios del siglo XIX, que escribió un libro que es una lectura que todo el mundo la tiene que ver, se llama El sistema colonial desvelado, donde denunciaba las barbaridades cometidas por los colonos franceses en Saint-Domingue, en lo que es hoy la República de Haití. También tenemos a Antenor Firmin, que escribió un tratado sobre la igualdad de las razas en respuesta al racismo científico europeo de mediados y finales del siglo XIX. En Estados Unidos tenemos a los abolicionistas como la afroamericana Maria Stewart, quien también fue defensora de los derechos de la mujer. Y tenemos otra figura importante, a W.E.B. Du Bois, quien trató el tema desde la perspectiva de los afrodescendientes en Estados Unidos. En el siglo XX, solamente menciono algunos, pero son muchos más. En el siglo XX, y en la misma Martinica, tenemos a Aimé Césaire, uno de los fundadores del movimiento de la negritud, cuyo objetivo era valorizar lo negro, lo africano, tanto en su componente biológico como en lo cultural y lo histórico. En Haití tenemos a Jean-Paul Marx, que hizo algo parecido al denunciar las élites francófilas y racistas de Haití. Aquí en la República Dominicana tenemos muchos historiadores, como Franklin Franco Pardo, y ahí está aquí, Soraya nos acompaña aquí, Carlos Esteban Bebe, Emilio Cordero Luchel, y muchos sociólogos, antropólogos, poetas, como Toni Morrison, que también nos acompaña, Mateo Morrison. Le dijiste Tony. Le dijiste Tony. Te fuiste para allá. Se lo fue. Toni Morrison. Ese es un buen, ¿cómo se dice? Sí, sí. Ay, un honor inmenso. Sí, bueno, todas estas personas bellas que han producido literatura y que nos inspiran, ¿no? Entonces, bueno, ustedes conocen mejor que yo a los dominicanos que han rescatado los aportes de afrodescendientes en la isla. Lo que distingue a Fanon del precedente de Césaire y el movimiento de la negritud es que para él eso estaba muy bien, pero era solo un primer paso. No podemos quedarnos en simplemente celebrar nuestra negritud, decía él. Tenemos que romper las estructuras del poder colonial, tanto político como económico como ideológico. En su primer libro, Piel Negra, Máscara Blanca, Fanon analiza las secuelas psicológicas de la ideología colonialista. Y agarré un pedacito, en la página 50. Todo pueblo colonizado, dice, estoy citando a Fanon, todo pueblo es colonizado, es decir, todo pueblo en cuyo seno ha nacido un complejo de inferioridad debido al entierro de la originalidad cultural local, se posiciona frente al lenguaje de la nación civilizadora, es decir, de la cultura metropolitana. El colonizado habrá escapado de su sabana, o sea, de su jungla mental, en la medida en que haya hecho suyos los valores culturales de la metrópoli, ¿verdad? De Francia, España, etc. Será más blanco en la medida en que haya rechazado su negrura, su sabana. Fanon explica las distintas formas de blanqueamiento simbólico, que son, primero, la adopción de la lengua francesa, que ya mencioné a la perfección, viajar a Francia o estudiar allí y adoptar el estilo de vida francés, los gustos franceses, los tics de los franceses. Y, tercero, casarse con una persona blanca. Esta proximidad. Ya hablé de las dos primeras estrategias. La tercera, que es la de casarse con una mujer o un hombre blanco, la podemos reconocer en nuestro medio como el equivalente a lo que decían de que hay que mejorar la raza, ¿verdad? Ay, sí. Casarse con alguien blanco para que los hijos salgan más claritos. Pero en Fanon, él lo planteaba como una estrategia con diferentes objetivos. Para la mujer negra, casarse con un hombre blanco era una estrategia de ascenso social, de pertenecer a la clase blanca a través del marido. Fanon explica que esa estrategia no funciona porque la clase social del marido siempre la va a ver a ella como una intrusa, no la va a aceptar. Al contrario, el marido puede que incluso se sienta avergonzado de ella y no la incluya en sus actividades sociales.
En cuanto al hombre negro que se casa o que conquista a una mujer blanca, Fanon lo veía como su manera de reconquistar su dignidad humana o igualdad masculina frente al hombre blanco. Si la mujer blanca se enamora de él, eso quiere decir que es tan hombre, tan humano como el blanco. Es una forma de afirmar su dignidad de hombre, su masculinidad. Entonces, estas son estrategias para rehumanizarse en un sistema ideológico que lo que hace es deshumanizarse todo el tiempo, ¿no? Claro, Fanon escribió todo esto hace más de 70 años y muchas cosas, yo espero, han cambiado, y su ensayo no necesariamente refleja las relaciones interraciales del mundo de hoy, pero visto desde un punto de vista histórico, su análisis tiene sentido. La mujer esclava que lograba conquistar al amo tenía la esperanza de obtener su libertad por esa vía, o por lo menos la libertad de sus hijos, en algunos casos en Saint-Domingue específicamente. No recuperaba igualdad ni inclusión social, pero en ese momento la estrategia era sobrevivir. Con el tiempo, como yo lo veo, si lo extrapolamos al contexto dominicano, todavía blanquearse o arreglarse es imprescindible para sobrevivir, para obtener un buen trabajo, escalar socialmente. Esa es la realidad social en la que vivimos. Como dije al principio, el problema no está en estudiar fuera, aprender idiomas, adquirir conocimiento. El problema está en creerse que una cosa excluye la otra, que una cosa es mejor que la otra, y borrar o rechazar otras formas de conocimiento heredado de nuestros ancestros. Bueno, la tercera parte ya estoy casi acabando, sino que también teoriza los procesos de descolonización y de esto habla a fondo en Los Condenados de la Tierra. Aquí Fanon dice que hay varios tipos de descolonización. La descolonización política, cuando un país se independiza y establece su propio Estado soberano. Y dos, la descolonización ideológica, cuando rompemos con esos esquemas que hemos internalizado. Pero también nos habla de la diferencia entre la falsa descolonización y la verdadera descolonización. La falsa descolonización es cuando se ha dado una independencia política del poder colonial, pero no se ha hecho una transformación del sistema económico y simplemente se han reemplazado a las autoridades coloniales con individuos de la burguesía o élite nacional que simplemente se cogen para sí lo que antes se cogía el colonizador. Es una nación supuestamente independiente, pero el sistema de poder es el mismo. El Estado sirve los intereses de la clase dirigente y la ideología dominante de supremacía blanca sigue intacta. En cambio, una verdadera descolonización política requiere una transformación económica e ideológica que beneficie a la mayoría de la población. En este sentido, a mí me encanta Fanon porque él llega donde Marx nunca llegó. Porque Marx no habla del colonialismo, ni de la esclavitud de Haití, ni de la revolución haitiana. Aunque Fanon tampoco habla de la revolución haitiana, que es otro problema. ¿Cómo fue? Fátima me señala ahí, Como tampoco, Fanon tampoco habla, porque hay que decir las cosas como son. Él también tenía sus problemitas, ¿verdad? Sus limitaciones. Y no habla de la revolución haitiana, que es realmente inexplicable. Porque, por lo que le voy a decir, es una pena porque Fanon es famoso por su planteamiento de que la descolonización política solo se puede lograr a través de la violencia. Esa es una frase que ustedes van a encontrar en todas partes. La violencia es imprescindible para la descolonización política. Y eso fue lo que pasó en Haití. Exactamente, eso fue exactamente lo que hizo Jean-Jacques Dessalines. Es el que mejor ilustra esa tesis. Es el líder revolucionario que entendió, a diferencia de Toussaint Louverture, que no se podía colaborar con los franceses, que había que sacarlo completamente y que solo a través de la fuerza se lograría una abolición real y permanente de la esclavitud, que los colonos no se la iban a regalar a los esclavos, ¿verdad? La libertad. Mientras que Toussaint Louverture, él creía que se podía mantener una colonia, se podía trabajar con los franceses, y él fue gobernador de Saint-Domingue. Toussaint Louverture no es haitiano. Haití nace
Después que a él ya se lo llevaron para Francia en 1802, cuando los franceses llegan para reimplantar la esclavitud que habían abolido en 1794, habían nombrado a Toussaint Louverture como gobernador de la colonia, y cuando Toussaint Louverture, muy diplomático, le escribe a Napoleón, desde el primero de los negros al primero de los blancos, eso le cayó como una piedra a Napoleón y dijo que se cree este negro, y mandó a sus 50.000 tropas dirigidas por su cuñado Leclerc, y a él lo engañaron y se lo secuestraron y se lo llevaron a Francia, donde murió. Él nunca vio un Haití independiente, y su segundo lugarteniente, Jean-Jacques Dessalines, cuando vio esto se puso furioso y entendió que no se puede trabajar con los franceses porque en cualquier momento te traicionan. Y ahí se puso furioso y declaró que entendió lo que Fanon entendió 200 años después. Entonces, ¿por qué Fanon no utiliza ese ejemplo? No se sabe. No le dio tiempo. Eso está en proceso de investigación. Entonces también la revolución haitiana es una revolución política porque transforma la nación de colonia a estado soberano, y es una revolución ideológica porque rechaza totalmente la ideología racista y valoriza el concepto de negro. De hecho, Haití es el único país del mundo que reapropió la palabra negro, para convertirla en equivalente a humano. Cuando en Haití uno dice c'est un grand nègre, quiere decir es un gran hombre, es una gran persona, un gran hombre. Eso es lo que se llama una revolución ideológica. Pero para lograr una descolonización política es imprescindible primero descolonizarse mentalmente. No hay revolución política posible sin una revolución interna, personal, psicológica. En eso también me encanta Fanon, porque él llega donde no llegó Freud, ni Lacan, ni ninguno de los teóricos de la psicoterapia occidental, que, como yo decía al principio, siguen viendo lo que antes se llamaba neurosis y ahora desórdenes mentales, como la depresión, la ansiedad, todas esas desórdenes emocionales, ¿no? Como un problema del individuo. Para Fanon, que como sabemos ya dije que trabajó como psiquiatra en Argelia, durante la guerra de Argelia, los problemas emocionales de los colonizados vienen de un sistema ideológico que nos ha robado nuestra humanidad y nuestra dignidad. O sea, cuando desde chiquito te humillan, que por no ser perfecto, porque no eres blanco, cuando desde chiquito te tratan peor que a un animal, es lógico que vas a crecer con problemas de autoestima, de confianza en ti mismo como hombre, como mujer, como ser humano, y que tu potencial intelectual, creativo, social va a ser disminuido. En todo sistema que te hace creer que algo está mal contigo, que te falta esto o lo otro, y donde hay algunos que ejercen su poder político, económico e ideológico sobre ti, no todo es culpa de tu mamá o de tu papá, que es lo que diría Freud y los expertos en psicoanálisis. Un enfoque fanoniano del psicoanálisis nos dirá, bueno, es que tus padres también estaban actuando dentro de un sistema y de una ideología. Es muy raro encontrar padres que tengan una mente descolonizada. Ellos también son los transmisores de ese colonialismo ideológico, pero no es su culpa. Así es que suelta eso, amigo, y descolonízate tú. Eso diría Fanon. Descolonízate y ponlo en práctica cada vez que te relacionas con otros. ¿En qué consiste esa descolonización interna? Primero, en reconocer que tu humanidad no depende de lo blanco que seas o parezcas, y que tus orígenes biológicos o culturales no blancos son igual, si no mejor, de valiosos. 2. Reconocer la humanidad del otro, quien sea que sea, porque si la colonización solo puede existir a partir de la deshumanización del otro, descolonizarse significa justamente lo contrario, reconocer la humanidad del otro. Y eso no es tan difícil, rehumanizar al otro y abandonar todos estos prejuicios sobre su apariencia física, su género, su origen étnico,
su religión, su estatus social, económico o su ocupación. Y tan pronto ves al otro como un ser humano igual a ti, si te respetas a ti mismo, lo vas a respetar a él o a ella también. Y solo así podremos tener una sociedad mejor, un mundo mejor. Es un proceso simple, pero que requiere constante práctica en cada interacción, en nuestro entorno del día a día, en la forma en que nos manejamos en el trabajo, en las relaciones profesionales. No todos podemos ser grandes dirigentes políticos, pero sí podemos revolucionarnos por dentro y transformar cómo nos relacionamos con los demás. Esto es todo. Y tengo unas preguntas. Entonces, tengo algunas preguntas para iniciar el diálogo. No tengo que ser yo la que lo responda, es entre todos. Aquí no, también después. Atrás también hay gente. Allá atrás. Ay, Dios. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo entiendo que Fanon tuviera una mezcla de sentimiento entre un tanto burlesco y de frustración al mismo tiempo, porque él se preguntaría, ¿y dónde diablos fue que me metieron? Porque ¿cómo tú puedes ver que tú veas a tantas personas negras haciendo tantas maromas mentales para negar su negritud, que quien tiene dos personas de conciencia dentro de lo que es el tema de la descolonización y todos esos temas, se sorprendería, porque si uno ve lo cotidiano y doméstico que es la violencia, tanto simbólica, hasta en algunos casos puede llegar hasta lo físico, racial que hay en ese país, se sorprendería y alarmaría. Que hable más alto, un poquito más alto. Y se sorprendería. Y lo digo desde mi experiencia como un varón afrodescendiente, de cómo desde la niñez en el sistema educativo uno tiene que sufrir una serie de violencias, las cuales por todas las deficiencias que son sistémicamente inducidas a nuestro sistema educativo, uno ni siquiera tiene herramientas ni conceptos para poder expresar lo que está sintiendo, ¿sabes? De cómo es violentado diariamente. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba adquiriendo un poco más de conciencia en esto, una anécdota que tuve ya en cuarto de bachiller, ya saliendo terminando ya de esa cárcel, como la de María Foucault. La secundaria. Tuvimos una situación donde la directora dijo, hey, tiene que recortarse, o sea, lo que sea. Entonces entendimos que el mandato fue para todos los varones. Dígase, eso fue un lunes y el martes todos los varones llegamos recortados, o eso lo entendemos nosotros. Llegamos en el curso y estamos todos los varones tranquilados, recortados bajitos, y llega uno con el pelo lacio, que le da por los hombros. Entonces yo me quedo por los profesores, ¿qué fue lo que está pasando aquí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene el que no tenemos nosotros? Y la maroma mental que hizo la profesora, que dicho sea de paso también es negra, me dijo que no, y algo lo que pasa es que ustedes son los que tienen que recortarse, porque ustedes son los que se ven sucios. Sí, o sea, entonces ese sería como el tipo de cosas de lo tan cotidiano que se vuelve la violencia racial en este país, que llega hasta el punto académico, de que hay académicos dentro de lo que son las ciencias sociales. Ya inclusive hasta la universidad tuve situaciones donde antropólogos negaban que en este país había racismo. O sea, antropólogos niegan que en este país hay racismo. Y un ejercicio para autodescolonizarnos aquí sería básicamente para hacer un EP. Para hacer un EP. Pienso que si Frank Fanon pensara en la situación de los países de América Latina y especialmente de las Antillas y el Caribe, se estaría preguntando, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué tan fuerte son los elementos culturales del poder que inhiben el desarrollo humano e intelectual de los habitantes de esta zona? ¿Que hemos progresado? ¿En qué? ¿En estructuras? ¿En poder político? ¿Que los norteamericanos han impuesto
su cultura sobre casi todo este ámbito de las Antillas, que no hay lugar para pensar en cambiarlo todo, y quienes han adquirido un poco de conciencia, ¿por qué no se atreven a desafiar el poder? ¿Porque le aplastan? ¿Te aplastan porque te reconoces como negro o descendiente de negro? ¿Y es una infamia? Cuando Iberice Prat de Pérez trató de cambiar los textos escolares, ilustrándolo con niños negros, con familias pobres, la oligarquía dominicana saltó como el diablo. Señores, y estamos totalmente hacia atrás en todo. Los sectores conservadores, como les llamamos, se han embravecido y empoderado, que tiene a todo aquel que no piensa como ellos ni profesa sus ideas totalmente apabullados. Hoy en día la gente de pensamiento democrático, para llamarlo de alguna manera, ni siquiera se pueden reunir. Si hay una concentración o una protesta, ya está, ¿cómo es que se llama? La logia Vieja orden. la antigua orden, con palos, provocaciones y todo tipo de acciones. Los medios de comunicación le confieren un espacio a esa gente que tú te quedas asombrado, porque ni siquiera dicen nada que pueda resultar desde el punto de vista periodístico importante, pero le dan el espacio. Las personas que ejercen en los medios de comunicación hoy en día, las muchachas que leen las noticias, están obligadas a alisarse el cabello. Empiezan con los pajones y a los 2 meses usted la ve con el pelo laceado. Exigencia de los dueños de comunicación, para que sigamos pensando que somos blancos, descendientes de españoles, norteamericanos y europeos, y como tales nos comportamos. Yo entiendo que una manera de contribuir, aparte de las acciones políticas y revolucionarias que haya que hacer, hay que autocriticarse diariamente. Gracias. Las mujeres que somos de pelo crespo, asumir nuestro pelo crespo, defenderlo contra todo, incluso contra los buenos amigos. Cuando yo era joven, que tenía mi afro, los buenos amigos que me adoraban me decían: oye, tú eres una periodista muy inteligente, bellísima, pero si tú te arreglaras ese cabello, te viera mejor. Y eso prevalece todavía, señora, y de eso hace más de 40 años. No entiendo cómo la cultura tiene un poder tan poderoso que limita el desarrollo del ser humano.